Muy buenos días, queridos idontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el aula virtual de inteligencia dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de OMCO. Es un gusto para mí presentarles a la doctora Rocío Ramírez, coordinadora del Departamento de Asuntos Clínicos para OMCO. Muy buenos días, doctora Rocío. Bienvenida. Hola, Dianita, buenos días. Gracias. Buenos días, queridos idontonautas. El día de hoy tengo el placer de presentarles al doctor Héctor García Latorre, consultor de ORMCO, quien en la próxima hora estará impartiendo una interesante conferencia virtual titulada Insignia, Sistema Digital de Ortodoncia Personalizada. Buenos días, estimado doctor Héctor. Bienvenido al aula digital de inteligencia dental. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarme el día de hoy en esta conferencia acerca de Insignia, que es un sistema digital de ortodoncia personalizada. Vamos a hablar un poquito sobre cómo funciona todo este sistema digital. Y bueno, quiero presentarme antes con todos ustedes. Mi nombre es Héctor García Latorre. Yo soy egresado de la Universidad de Guadalajara por la licenciatura y por la maestría de la Universidad Intercontinental. Actualmente soy docente justamente de la UIC, de la Universidad Intercontinental, y pertenezco al grupo de líderes de opinión de ORMCO, justo con el sistema de Insignia. Entonces vamos a empezar esta conferencia, espero les guste mucho, e iniciamos. ¿Qué es Insignia? Básicamente, Insignia es un sistema de finalización en ortodoncia. Nosotros podemos utilizar este sistema para terminar nuestros casos y diseñarlos desde el principio, pero para comprender todo esto debemos de hacer un recuento de quién está detrás de todo esto, quién es la cabeza de Insignia. Y es justamente el doctor Craig Andreyko, que inicialmente ingeniero, comenzó sus estudios de odontología, terminados en el 88, y se metió a hacer justo la especialidad en ortodoncia para comprender todo lo que ocurría a través de este sistema. Desde el 87, Craig comenzó a trabajar y a desarrollar algoritmos para Insignia, para hacer los movimientos y poder programar el software. En el 91, realizó diversas investigaciones para complementar este programa de ortodoncia. Y fue hasta el 94 cuando ya se tenían todos los fundamentos de Insignia bien establecidos. Hasta su llegada oficial, este siglo, en el 2006, cuando Insignia fue lanzado oficialmente como un sistema digital de ortodoncia. Estas son algunas de las imágenes de cómo fue desarrollando el software Craig. Una de sus filosofías o de sus búsquedas era tratar de customizar todos los aparatos, de que todos los brackets fueran personalizados, de que los movimientos pudieran ser calculados a través de un software, de que todos estos movimientos fueran registrados y fueran trasladados al sistema de ortodoncia. Craig desarrolló más de 50 patentes que están aún latentes, entre las que tenemos desarrollo de los brackets, movimientos dentarios, compensaciones del movimiento dentario, entre algunas otras más. Fue entonces que nace Insignia y fue lanzado en 2006 justamente como el primer sistema 100% personalizado, donde nosotros podíamos customizar tanto brackets como alambres al 100% y donde cada paciente tendría un sistema única y exclusivamente para uso personal. Entonces, ¿qué es Insignia? Es la combinación de una aparatología fija con software de alta tecnología, que juntos complementan un sistema de ortodoncia digital personalizada. Combinamos tecnología 3D, algoritmos avanzados informáticos y un software interactivo de diseño con brackets individualizados para conseguir una oclusión ideal y una sonrisa exclusiva para cada paciente. La planeación de cada uno de los aparatos se realiza 100% a través de un software especializado llamado Approver, que es la plataforma con la que el ortodoncista se mueve
y hace todas las cuestiones para desarrollar la aparatología fija. Entonces, nosotros tenemos básicamente un inicio, una proyección en tercera dimensión del paciente al inicio y la proyección final de qué es lo que vamos a conseguir en el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que está utilizando Insignia en su sistema? Considera la anatomía y posición únicos de cada diente para calcular prescripciones de primero, segundo y tercer orden. Y con esto podemos personalizar la prescripción de cada uno de los brackets e individualizar los casos para conseguir resultados mucho más rápidos y eficaces. Es decir, nuestro bracket se va a adaptar tanto en altura como en torque como en angulaciones. Cada perfil de cada bracket es customizado. Todos los arcos que nos llegan en el sistema son customizados. Aquí podemos ver cómo se está fresando para dar la forma específica a cada uno de los arcos de los pacientes. Es importante considerar que la anatomía del perímetro de los arcos no es similar en ninguna persona en el mundo. Entonces, esta situación la toma muy en cuenta Insignia para realizar arcos específicamente hechos para cada paciente. Con esto se busca perfeccionar el tratamiento. Lo que vemos en pantalla son los jigs o posicionadores transparentes que están fabricados en estereolitografías para que ajusten únicamente a la superficie oclusal de cada diente de cada paciente. Con esto estamos buscando el posicionamiento ideal del bracket en cada uno de los dientes del paciente. Es como un sistema de cementación indirecta, pero nosotros lo programamos directamente desde el software y ellos lo trasladan a esta estereolitografía, lo que nos permite tener la cementación exactamente donde lo programamos desde nuestro software Approver. Entonces, todos estos aparatos están diseñados a la medida, exactamente con la prescripción y el diseño que cada uno de nosotros queramos elegir. Sabemos que regularmente las filosofías o las prescripciones vienen ya establecidas y nosotros colocamos esa prescripción en todos nuestros pacientes. En el caso del sistema Damon, el sistema Damon lo que hace es prescribir torques variables buscando semi-personalizar o llegar más acorde a las necesidades de cada paciente. En el caso de Insignia, estamos hablando de que cada bracket tiene una medida específica, por lo que la prescripción es única e irrepetible. Esta es la evolución de los jigs o posicionadores a través del tiempo con Insignia. Los primeros jigs que ven a la izquierda de su pantalla tenían una forma simple y eran individuales, más no transparentes. La segunda generación ya tenían jigs en grupo, pero seguían sin ser transparentes. Actualmente en la cuarta generación tenemos jigs formados con estereolitografías a base de resina que son transparentes y nos permiten el paso de la luz para el fotocurado más eficaz. Entonces, básicamente lo que estamos logrando con Insignia es tener todas las ventajas y beneficios del sistema de Damon, llevándolo a la perfección, al personalizar todos los aparatos que se utilizan en el tratamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos aquellos que ya llevan un camino con Damon no deben tener problema alguno para realizar Insignia. Sin embargo, no es necesario conocer al 100% el sistema Damon o profundizar al 100% para poder comenzar a utilizar Insignia. Si ustedes tienen algún conocimiento básico sobre autoligado pasivo, podemos trasladar todo ese conocimiento a un bracket que va a tener la prescripción que tú al final estás buscando en cada paciente. Entonces, quiero que vean este video que habla sobre ese traslado de la ortodoncia convencional a lo digital. Comienza desde la digitalización de los arcos, donde nosotros podemos escanear intraoralmente a cada uno de nuestros pacientes y estamos haciendo el check y la revisión. Damos de alta a nuestro paciente en la plataforma de Insignia y automáticamente cuando nosotros hacemos todo esto, tenemos un equipo de técnicos que están del otro lado
trabajando sobre cada uno de nuestros casos y haciendo todos los ajustes específicos que nosotros solicitamos. Ya una vez aprobado el caso, se conforman estas estereolitografías que ustedes pueden ver en pantalla y estas guías son la referencia para nuestra cementación. Les recuerdo que esto es único e irrepetible. Cada uno de los brackets pasa por alrededor de 16 distintos procesos, desde fresado hasta ajuste del slot. Los arcos, nosotros podemos pedir temperaturas de transición específicas y al final llegamos a la boca del paciente con una cementación precisa y confiable, porque todo esto lo hemos trasladado desde el software hacia nuestro paciente. Entonces, ¿qué ventajas podemos obtener nosotros de un sistema como Insignia? Uno, que es un tratamiento 100% personalizado. Dos, que podemos tener menos visitas a la consulta, precisamente por la cuestión de la personalización de cada uno de los brackets. El tiempo de tratamiento es más rápido, por ende también. Las citas son más cortas, como ya conocemos con los sistemas de autoligado pasivo. Otra gran ventaja para los pacientes es que nosotros podemos proyectarles su sonrisa directamente desde el software y ellos pueden saber cómo van a quedar sus dientes al final del tratamiento, desde antes inclusive de comenzarlo. Pero ¿qué nos dice la literatura acerca de Insignia? No hay mucho todavía, no existen muchas referencias porque justamente existen muy pocos sistemas digitales, más Insignia es el único personalizado al 100%, nos habla en el JCO que tenemos un 37% menos de tratamiento en promedio, comparado con sistemas convencionales. 8 meses promedio menos de tratamiento. Y estamos tardando alrededor de un año, de 12 a 14 meses, en concluir tratamientos con este sistema. Esto nos habla de más eficiencia en los tratamientos, rangos de error minimizados por todos los cálculos previos que se hacen y obviamente un costo y beneficio mayores por nuestro trabajo. Básicamente el concepto de Insignia es estar y partir de un punto A, que es nuestro inicio del paciente, a un punto B, que es nuestra meta y nuestra finalización del caso, en una línea recta. Lo que ocurre con la ortodoncia convencional es que siempre tenemos un punto más allá, que nos habla de una compensación. Generamos una compensación, un movimiento no deseado, un doblez, un ajuste, un bracket que no tiene el torque adecuado, que no tiene el tip adecuado, que no tiene la angulación adecuada, la altura, y empezamos a generar compensaciones por todo el tratamiento. Entonces, esto ralentiza el tratamiento y nos genera problemas durante el mismo. Justamente eso es lo que busca Insignia eliminar. Queremos pasar de un punto A a un punto B en una línea recta sin tener esas famosas compensaciones en el tratamiento. Entonces, básicamente queremos cambiar ese pensamiento de estar en la edad de piedra con los modelos en mano de yeso a cambiar a la edad digital, donde podemos ver todo a través de nuestra computadora, nuestro teléfono celular, mostrarlo al paciente, hacer todas las mediciones que nosotros queramos. Esto es un gran cambio que tenemos que hacer. Entonces, con Insignia, cada uno de los pacientes tiene su prescripción customizada, lo que lo hace único e irrepetible cada tratamiento. Quiere decir que yo los brackets que mande para un paciente no los puedo utilizar en ningún otro paciente en el mundo. ¿Por qué? Porque esa configuración ya se realizó específicamente para este paciente. ¿Qué podemos solicitar con Insignia? Obviamente podemos pedir el bracket Insignia SL, que básicamente es un bracket Damon personalizado, una prescripción única, pero de igual forma podemos pedir brackets Damon Clear. En este caso, los brackets estéticos todavía no han llegado a personalizarse al 100%, pero tenemos la existencia de los torques variables. Entonces, Insignia nos permite integrar brackets estéticos al sistema.
O de igual forma podemos establecer o pedir un bracket Damon Q de stock. Siempre la recomendación que se hace cuando se va a utilizar insignia es que busquemos pedir, obviamente, el insignia SL, que es el bracket 100% personalizado. ¿Cómo vamos a hacer el proceso? ¿Cómo es el proceso de la toma de impresiones para los pacientes? Básicamente utilizamos polivinilsiloxano. Aquí lo que estamos viendo en pantalla, se pone una cubierta sobre la masilla para crear un espacio donde después vamos a colocar el cuerpo ligero y tomar la impresión. De esta forma, nosotros tenemos que revisar que esta impresión no cuente con burbujas o con desperfectos, porque esta impresión se va a digitalizar y en base a esto es como vamos a trabajar en nuestro sistema en la computadora. Tomamos también nuestro registro de mordida y esto es lo que enviamos justamente a digitalizar. Actualmente existen gabinetes que nos están digitalizando estos modelos. Se manda ese envía al gabinete, ellos nos hacen favor de enviarnos el archivo en tercera dimensión, que es un archivo de extensión STL, y con ello nosotros podemos ya subirlo a la plataforma para poder iniciar el caso a través de Insignia. Tenemos 15 días básicamente para utilizar el PBS. Del día 1 al 15 está totalmente fiable para poderlo utilizar, poder correr el modelo, poderlo escanear. Entonces, este es el tiempo de duración estable aproximado del PBS. Este es el modelo digital que recibimos nosotros de los gabinetes. Aquí podemos ver cómo estamos percibiendo cada una de las tomas de este modelo, que básicamente es un escaneo de un modelo de yeso que se corrió a través de nuestra impresión. Y bueno, paso siguiente es dar de alta al paciente. Entramos a la plataforma de Ormco, es www.ormcodigital.com. Para esto nosotros ya debemos estar registrados y tener nuestro usuario y nuestra contraseña que nos lo proporciona Ormco. Y es donde vamos a entrar a la interfaz, donde vamos a poder revisar los botones de agregar un nuevo paciente, que está aquí en la parte de arriba. Este botón del lado derecho es para abrir el software approver. Podemos rastrear el envío del paquete que nos envía directamente Ormco. Tenemos el nombre del paciente de este lado, el número de caso para cualquier cuestión que se requiera, las fechas de entrega estimadas y la fecha de enlace, que es cuando vamos a colocar nuestros brackets. Esa es una fecha estimada. Subimos los datos del paciente, rellenamos formulario, subimos las fotografías necesarias y tenemos también la opción de subir tanto un escaneo intraoral, que podemos hacer desde nuestro consultorio sin problema. Existen ya muchos escáneres que están actualizados con insignia. De hecho, cualquier archivo STL que nosotros consigamos desde algún escáner, ya es posible utilizarlo con insignia, cosa que antes no se podía. Hasta el año pasado no se podía hacer esta cuestión. Ahora ya cualquier archivo STL que nosotros recibamos, lo podemos subir con insignia para poder trabajar y hacer mucho más fácil este enlace con ellos. En la parte de abajo podemos ver el envío de DICOM, que es cuando nosotros enviamos un estudio en tercera dimensión o un CONBIM. Es muy importante cuando estamos enviando casos con insignia, enviar estudios en tercera dimensión a los pacientes. Ahorita voy a comentarles el porqué. Estas son las revisiones en 3D que nos llegan. Cuando nosotros lo subimos a la plataforma, podemos revisar si efectivamente las impresiones están bien o si tiene algún desperfecto, poder hacer algo antes de que llegue directamente con insignia. Hasta este año, estos eran los escáneres intraorales que eran aceptados por insignia. Pensando en que ya no queremos utilizar quizás impresiones con PBS, podemos utilizar cualquiera de estos escáneres para mandar directamente esto a insignia desde la boca del paciente.
Les comento nuevamente que cualquier archivo STL ahora ya es compatible con Insignia, entonces en este caso puede ser tanto con el escáner intraoral, con la impresión de PBS o escaneando cualquier modelo para su envío. Regresamos a la cuestión del estudio 3D. ¿Por qué es importante enviar un estudio 3D? Quise ponerles este caso para que revisáramos detenidamente. Es claro que tenemos 3 caninos que no han erupcionado. Es un paciente de ya más de 20 años y tiene todavía los caninos deciduos. En este caso, con la radiografía 2D, la ortopantomografía, pues nos permite ver la angulación de los dientes, ver dónde están esos caninos. Yo les invito a que traten de ver un poquito más allá y ver si localizan algo extraño en este paciente. Esto que señalo ahí, definitivamente es muy difícil verlo. Voy a quitar nuevamente el punto, pero es un hallazgo que nunca hubiera podido encontrar si lo hubiera hecho únicamente con un estudio en 2D. Ya cuando nos vamos a la tomografía en tercera dimensión, podemos detectar que tenemos un diente supernumerario justo detrás del central. Entonces, este es uno de los factores importantes del por qué tenemos que enviar estudios 3D. El primero, para realizar el diagnóstico más acertado posible. Y el segundo, porque Insignia integra ya las raíces en tercera dimensión desde un CONBIM hasta el software. Quiere decir que mis raíces reales las voy a tener directamente trasladadas al software, lo cual es algo que no tenemos en ningún otro sistema. Les pongo el ejemplo de este otro caso, donde igualmente son caninos que no han erupcionado, que están retenidos. Es un paciente de casi 40 años. Vean la diferencia entre un estudio en tercera dimensión, donde tenemos una visión mucho más amplia, a el estudio comparado en 2D. Entonces, la importancia del estudio 3D para todos los pacientes es precisamente porque este año, 2017, llega TrueRoot. ¿Qué es TrueRoot? Las raíces reales, el traslado de las raíces de la tomografía a el software de Insignia. Ormco desarrolla el algoritmo que lo que hace es combinar los datos del CBCT y del escáner para pasarlos directamente a el software de Insignia. Con esto nosotros tenemos una raíz real que podemos revisar y podemos cambiar en el software. Este es un ejemplo de raíces reales que podemos ver directamente desde el software de Insignia. ¿Y qué pasa si yo no tengo mis raíces reales, perdón, si no mando mi CBCT, o sea, mi estudio 3D? Ellos, los técnicos, están capacitados para integrar librerías de raíces, que quiere decir que ellos van a poner una raíz simulada. Voy a regresar nuevamente para que vean cómo es una raíz real sacada de un estudio 3D y una raíz de librería que tiene ya la plataforma de Insignia. Nuevamente, como recomendación, siempre enviar estudios 3D para tener esa fiabilidad en todos nuestros dientes. Una vez que damos de alta al paciente, vamos a recibir un correo donde nos van a avisar que hemos ingresado correctamente nuestro paciente y lo único que falta es esperar para recibir la primera aprobación en el software. Vamos a ver qué es lo que vamos a recibir nosotros una vez que hayamos aprobado el tratamiento. Esta es la caja que recibimos de Insignia, donde tenemos nuestra hoja de instrucciones, la hoja de instrucciones para el cementado. En esta hoja tenemos cada una de las medidas de cada uno de los brackets, el perímetro de los arcos, la altura de cada uno. Tenemos las instrucciones de cómo bondear cada una de las guías. Si vamos a realizar IPR o reducción interproximal, también tenemos la instrucción y las instrucciones que nosotros escribimos en el software que mandamos a Insignia. Recibimos una paleta donde vienen todos los jigs, todas las guías de colocación con los brackets que nosotros solicitamos.
Estas guías las podemos pedir nosotros como queramos en grupos anteriores, puede ser la parte posterior, pueden ser individuales, lo que queramos. También recibimos 5 sobres con 6 arcos personalizados. Cada arco está hecho exclusivamente para el paciente. Todo esto está 100% personalizado. Y finalmente tenemos una caja donde estamos recibiendo repuestos. Tenemos 8 tubos de repuesto, ¿sí? Y en caso de que algún bracket se desaloje o se caiga, estas guías nos sirven para recolocarlas o recementarlas en la posición ideal que se planeó en el software. Este es nuestro kit. Así es como lo recibimos. Nuestras estereolitografías con los brackets ya montados para nosotros hacer la cementación directa. Los jigs vienen personalizados, vienen marcados específicamente por cuadrantes y por número de diente. Nuestros sobres de arcos, recuerden que recibimos 6 arcos, son 5 sobres, pero 6 arcos porque uno de esos arcos será doble. Ahorita vamos a platicar un poquito de las sugerencias para eso. Estos son los jigs de recementado en caso de que se desaloje alguno. Así vienen divididos por cuadrantes. Y bueno, ¿qué tan preciso puede ser este software? Pueden surgir muchas dudas en cuanto a la precisión de la cementación, de la colocación, qué tan real es lo que yo estoy viendo en el software trasladado al paciente. Yo les puedo decir que lo que ustedes hacen en el software es justamente lo que van a ver en el paciente. Lo más importante de la plataforma de Approver es que nosotros pongamos a prueba todos los conocimientos de ortodoncia que tenemos y lo traslademos directamente a este software. Si yo estoy colocando mis brackets en una posición mucho más gingival, voy a pensar en una extrusión de ese sector y eso es lo que me va a proyectar el software. El software calcula todos los movimientos que hace cada uno de los dientes y recrea una compensación. Ahorita vamos a hablar también de eso, pero vean, la posición de los brackets en el software. En este paciente, una clase 2, estamos viendo que los incisivos laterales pues, tienen un torque muy positivo, los centrales es un torque negativo, y este es la posición que me manda el jig directamente. Yo lo planeo en el software, voy a regresar un poco, lo planeo de esta forma, y esto es lo que recibo. Las guías son muy precisas, son milimétricas, y realmente tenemos una precisión de la colocación bastante certera. Este es el día del cementado y hacemos una comparativa de cómo se ven los brackets en el día del cementado ya en boca del paciente y cómo se ven los brackets en el software como nosotros lo planeamos. Aquí lo único que hay que señalar es que el paciente tiene topes de mordida o biturbos anteriores para discluir, por eso justamente la relación de mordida no se ve similar. Pero vean, otro ejemplo, dientes muy proclinados, cómo se proyecta esa cementación en el software y cómo la vemos en el paciente directamente. Otro caso donde estamos pidiendo brackets clear anteriores, superiores, a petición del paciente. De igual forma tenemos biturbos anteriores. Vean la precisión de la colocación. O sea, la cementación es muy precisa. Otro caso, proyectamos la cementación a la boca en el paciente. Un caso más. Entonces, la fiabilidad del sistema realmente es algo que nos puede dejar tranquilos. Lo importante es planearlo y proyectarlo bien en el software. Si lo hacemos bien en el software, todo se va a trasladar directamente al paciente, que es una cuestión muy importante, hay que recordar eso. Entonces voy a presentarles un caso un poco interesante
donde estamos viendo una paciente de casi 40 años de edad, que tiene bastantes problemas, un ligero canteamiento del lado derecho, mordida cruzada unilateral posterior, tenemos una desviación clara de líneas medias, caninos altos, dientes irregulares, y bueno, este tipo de pacientes realmente son difíciles por la cuestión de la mordida cruzada. ¿Cómo voy a poder yo lograr descruzar esta mordida sin utilizar algún complemento? Utilizando solo la aparatología fija, los brackets, ¿será posible corregir este problema? Esta es la prescripción que se envía en ese momento para el paciente, donde yo puedo pedir mi sistema, como ven es un slot 22, insignia de autoligado completo. Los tubos son tubos insignia también personalizados, entonces estamos hablando que todo el sistema está 100% personalizado para el requerimiento de estos pacientes. En la parte de abajo vemos la secuencia de alambres que se pidieron para este caso en específico. Son solamente arcos rectangulares, porque la recomendación es utilizar como inicio arcos redondos de stock de Damon, ya que son arcos que no me van a generar fuerzas considerables y realmente no me van a expresar ningún movimiento de angulación. Entonces prefiero aprovechar los brackets con arcos rectangulares y pedir insignia, arcos rectangulares, perdón, para el complemento de los casos. En la parte derecha vemos un diagrama donde se puede ver cómo pueden separarse los jigs de posicionamiento. En este caso se pidieron de 4 a 7, de 1 a 3 y de 1 a 3 igual del otro lado, también para la parte inferior similares. Actualmente los pido de 3 a 3 en anterior, o sea que sean solamente 3 jigs. 2 posteriores y 1 anterior. Esto me da un poquito más de estabilidad al momento de cementar los brackets en el paciente. Entonces, esta es la proyección que va a ocurrir en el tratamiento. Esto es lo que nos está diciendo el software que va a ocurrir, que es lo que nosotros planeamos. Obviamente, todo esto es planeado por el ortodoncista. Es muy importante saber esto. Les vuelvo a poner play el video para que vean cómo del lado derecho se está haciendo ese descruzamiento de la mordida. Entonces, creemos nosotros que esto sea posible solamente utilizando brackets, pues hay que revisarlo. Este es internamente, como vemos a la paciente, fotos intraorales, vean la cantidad de mordida cruzada que tenemos. No es un caso nada sencillo, porque además todo este problema transversal me está generando problemas anteroposteriores. Estoy ante un problema de una clase 2 casi completa, perdón. Y bueno, el origen de este problema es más transversal que cualquier otra cosa, ya todos sabemos esto. Pero realmente yo puedo conseguir lograr una clase 1, descruzar, corregir líneas medias, bajar los caninos, liberar todo el apiñamiento, sin realizar ninguna extracción o sin utilizar ningún coadyuvante al tratamiento, solamente brackets, totalmente se puede. Este es el avance de Victoria, justo en agosto, y está lista para el retiro de brackets en este momento. Ella se encuentra en el periodo de contención, pero vean cómo se ha descruzado la mordida perfectamente sin el uso de ningún coadyuvante. Solamente la aparatología fija, la prescripción que se hizo con insignia, obviamente utilizando arcos que me den la suficiente rigidez para yo dar la estabilidad y ese movimiento transversal que necesito. Y bueno, los dientes superiores, los últimos molares son los terceros molares. A Vicky le quitaron sus segundos molares, entonces tenemos que trabajar con los terceros molares. Mucha gente tiene la duda sobre si realmente yo puedo mandar confeccionar un bracket para un tercer molar. Pues esto totalmente se puede hacer con insignia. Recordemos que toma la anatomía específica de cada uno de los dientes. ¿Okay? Entonces, en este momento corregimos ya líneas medias, corregimos caninos altos, tenemos una buena línea de sonrisa, una buena proyección de los dientes, se verticalizaron estos dientes anteriores para proyectarse un poquito más en la sonrisa,
se corrigió la cuestión anteroposterior de la clase 2 y la cuestión transversal, que es en este caso la más importante para la corrección. Entonces, el cambio en 12 meses es muy considerable y pues bueno, nuevamente les proyecto el video para que vean qué es lo que Insignia planeó que fuera a ocurrir y cómo podemos darnos cuenta que esto realmente ocurrió en el paciente. Comparativas. Este video se lo podemos enviar al paciente nosotros. Podemos enviárselo a su WhatsApp, podemos enviárselo a su Facebook, a su correo. Él lo puede tener para que vea la proyección que vamos a tener sobre su tratamiento. Entonces, este es un plus. Es una herramienta de venta. Esta diapositiva se las puse porque mucha gente que está iniciando en el sistema tiene muchas dudas sobre qué arcos utilizar. La recomendación que yo les doy es utilizar Insignia como una herramienta para su consulta. Ustedes pueden pedir los arcos que ustedes necesiten. Insignia tiene un algoritmo que calcula los movimientos que se realizan en cada uno de los dientes y compensa todo el juego que pueda haber entre el alambre y el slot para darle más o menos inclinación a cada bracket y compensar esa pérdida de torque que se puede tener. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo pedir un arco 19 por 25 y el software de Insignia me va a calcular cuánto torque voy a perder en una ranura de 22 y lo va a aumentar en el bracket o disminuir según sea lo necesario. Si perdimos un arco de 21 por 25, tenemos aproximadamente 4 grados de juego, pero de igual forma Insignia calcula esa pérdida del torque con respecto a los 22 grados del slot y a los 22 milésimas de pulgada del slot y 21 milésimas de pulgada del arco y compensa. O sea, ¿qué quiere decir? Mi secuencia de arcos que yo utilice, Insignia va a tener ya considerado el movimiento y nos va a ayudar a hacer el trabajo duro por nosotros en esa parte. Pero de cualquier forma, esta es una secuencia recomendada por la gente que trabaja Insignia. Iniciamos con un bracket, con un arco stock de Damon, que es .013 o .014. Podemos utilizar también un stock .018 de Damon. Recordemos, arcos redondos no es necesario pedirlos a Insignia. Nuestro primer arco Insignia puede ser un 14-25 y un 18-25 después. A partir de eso, tenemos diferentes tipos de tratamientos o diferentes tipos de maloclusiones y con respecto a esto podemos pedir los arcos que nosotros queramos. Si vamos a utilizar mecánicas mayores, la sugerencia pues obviamente es pedir arcos de acero rígidos como calibre mínimo 19 por 25 para poder trabajar directamente en esta fase de las mecánicas mayores. Inclusive si ustedes revisan, podemos pedir temperaturas de transición. ¿Desde qué lado? Tenemos también un esquema de guía de rigidez de los arcos, donde podemos ver qué arco nos funciona para cada maloclusión o qué tipo de alambre nos funciona para cada maloclusión. Tenemos un alambre de acero inoxidable de 19 por 25, si se fijan que es justo un arco muy rígido. Un arco de TMA representa una rigidez casi 1/3 a la del acero, en este caso. Y después vienen los arcos de Copper-Nitride que tienen una rigidez mucho menor. En este caso, hay que recordar también que las temperaturas de transición juegan un papel importante y que a mayor temperatura de transición es menor la fuerza que ejercerá nuestro alambre sobre el sistema. Entonces, vamos a hablar un poquito del software. Esta es la interfaz que tenemos en el software. Vamos a hacer un ejercicio en vivo sobre justamente este paciente para que nosotros podamos revisar todas las herramientas que tenemos con Insignia.
esta diapositiva es importante, hay que ver cuál es el proceso sugerido para la utilización del software Approver. Lo primero que tenemos que hacer es revisar los datos del paciente. Todo lo que pedimos, los alambres, revisar la tabla de los torques, revisar las fotografías, revisar la película, etcétera, etcétera. Para después pasamos al segundo paso, que representa los macro cambios. O sea, todos los cambios a nivel macro que vamos a hacer, tanto de línea de sonrisa, expansión a través de los rebordes, movimientos mayores, movimientos de torque en grupo, curva de Wilson, curva de Spee, etcétera, etcétera. El tercer paso son los microcambios, que es cuando ya vamos a individualizar cada diente, cada raíz, estamos acomodándola, estamos girando, estamos derrotando, estamos torqueando cada uno de los dientes. Después de esto, revisamos que nuestra oclusión sea una oclusión homogénea con respecto a todos los conocimientos que tenemos nosotros sobre oclusión. Y al final, revisamos la parte de la aparatología, o sea, nuestros alambres y nuestros brackets, la posición adecuada que nosotros estamos buscando en el paciente. Para esto existe una guía oficial, que es la guía del Approver, que yo puedo proporcionárselas con mucho gusto, si no lo pueden hacer a través de su consultor de Ormco. Pero bueno, vamos a hablar un poquitito del sistema. Les preparé un pequeño video para que vean todo el proceso de Insignia, desde cómo estamos con el paciente, explicando justamente qué es lo que se va a hacer. Esta es una herramienta, les recuerdo, importantísima de venta. Yo puedo explicar al paciente cuál va a ser el proceso de su tratamiento, cómo inicia y cómo termina. Básicamente, el paciente ya tiene su perspectiva final del tratamiento. Nosotros podemos ver ahí cómo hay este recambio y en este proceso el paciente puede hacer su revisión. Después, una vez aprobado, mandamos a hacer la estereolitografía, mandamos a hacer la aparatología, nuestros arcos personalizados, todos los procesos que platicamos anteriormente, que se hacen tanto manuales como a través de maquinaria, y la digitalización a través del software, el confeccionamiento de los arcos, hasta recibirlo en nuestro consultorio. En este momento estamos colocando el adhesivo para cementarlo en boca del paciente. Estas guías tienen un adhesivo que va cementado con los brackets, que es hidrosoluble, entonces aplicamos un poquito de agua para retirar las guías y salen fácilmente. Esta es la forma de desalojar las guías. Ya una vez todo cementado en boca, vamos colocando nuestros arcos. Recordemos que estamos con un sistema de autoligado pasivo, por tanto tenemos una fricción totalmente disminuida. Y bueno, día de cementado, el paciente está contento. Ok. Correcto. Entonces vamos a dar paso al manejo del software Approver para comenzar a ver cómo es el funcionamiento de este sistema. Voy a hacer un cambio. Y vamos a abrir la plataforma. ¿Ya estamos en pantalla? Correcto. Ok. Entonces, esta es nuestra plataforma de Approver. Este es el software que nosotros vamos a tener directamente en nuestra computadora, que vamos a descargar. Ya una vez que tengamos nuestro paciente, nosotros estamos ante un caso de raíces reales que están hechas en CONBIM. Ok, a ver, vamos nuevamente, me comentan que no se ve. ¿Ya se ve ahí o no se ve? Ok.
Ok. A ver, vamos a ver. Creo que ahí está. ¿Correcto? Ok. Estamos intentando que ustedes puedan ver la pantalla del Software Approver. Estamos en ello. ¿Ya estamos ahí o no? Ok. Ya está. ¿Se ve ahí? A lo mejor por la cuestión de los privilegios, ¿no? Ok. ¿Qué pongo aquí? ¿Pantalla? ¿Ya está? Ok, listo. Perfecto. Entonces, esta es la interfaz del Approver, del Software Approver. Nosotros podemos ver directamente, esta es la proyección del paciente, cómo va a quedar. En este caso, este es el inicio del paciente. Siempre tenemos una proyección. Recordemos que el primer paso es revisar todos los datos del paciente. Toda la información que viene del lado izquierdo es desde el tamaño de lo que pedimos, si pedimos qué tipo de aparatología pedimos, ¿sí? Qué tipo de tubos, todo lo que nosotros requerimos al principio está expuesto en esta parte, ¿ok? Muy importante hacer la revisión, todas las indicaciones que dimos. Es muy, muy, muy importante que hagamos todo este check antes de comenzar a mover el software. Entonces, en este caso, pues yo puedo revisar tanto las fotografías intraorales, extraorales del paciente, y puedo ver si efectivamente es el paciente que me están proyectando en el software. Tenemos nuestras radiografías. Recordemos que aquí mandamos un estudio en tercera dimensión, por tanto, podemos tener la confianza de que estas raíces que nos están proyectando ellos son raíces reales. ¿Ok? Una vez que hemos revisado toda esta situación, hay que ver la tabla de los torques. Si ustedes se fijan, cada uno de los torques de cada uno de los dientes es distinto. Entonces, volvemos a lo que platicábamos. Es una prescripción 100% personalizada. El bracket del lateral superior derecho no es la misma prescripción que la del lateral superior izquierdo. Entonces, ya una vez haciendo esta revisión, vamos a pasar a la parte de la película, que está en esta parte superior. En la película, ¿qué vamos a ver? La proyección del tratamiento. ¿Qué tan real va a ser lo que yo estoy transmitiendo a través del software? Entonces, voy a darle play y estos son los movimientos que van a ocurrir. Tanto anteroposteriores como transversalmente puedo hacer esta revisión. Y si yo creo que todos estos movimientos son movimientos que pueden ocurrir en el paciente, entonces doy siguiente. ¿Qué pasa si este movimiento no se refleja o si el movimiento pareciera ser un poco fantasioso, que muchas veces puede ocurrir? Tengo dos opciones. Una, le escribo al técnico en la pestaña de notas, le hago una nota y le escribo
por favor, corregir el movimiento anteroposterior o, por favor, corregir el tipo de movimiento que se hace. En caso de que nosotros lo queramos ajustar, Insignia integró una nueva opción este año, que es la corrección anteroposterior, donde yo puedo dirigir el movimiento de cada maxilar hacia donde yo quiera. Entonces aquí me va a proyectar el movimiento de todos los dientes en específico. ¿Ok? Perfecto. Entonces estamos en los primeros pasos. El paso de los macrocambios. Recuerden que también tenemos una proyección del reborde inferior o de nuestra base ósea inferior mandibular, hasta donde podemos, o nosotros queremos realizar esta expansión, si queremos expandir a través de los molares, si queremos hacer una expansión a través de premolares, si queremos hacer una ligera expansión a través de caninos cuando estos están retroclinados, podemos hacerlo. Siempre nos proyecta la cantidad de expansión que se hace en cada grupo en esta parte, ¿sí? En este caso yo estoy moviendo y jugando con los valores. Obviamente recuerden, hay que tener bien fundamentados todos nuestros conocimientos en ortodoncia para poder trasladarlos al software. ¿Qué más forma parte de los macrocambios? La cuestión estética pues no puede obviamente quedarse atrás y tenemos la opción de cambiar el arco de la sonrisa. El arco de la sonrisa, que puede ser pronunciarlo un poco o hacer un poco menos pronunciado ese plano de sonrisa, con movimientos tanto de la arcada inferior como superior, o bien puedo yo cancelar el movimiento inferior y solamente mover el superior. También puedo prender mi fotografía de sonrisa para darme cuenta qué tanto quiero yo extruir esos dientes o intruirlos. En este caso, si ustedes se fijan, existe un traslape de los dientes cuando yo hago el movimiento de los dientes superiores con los inferiores. Esto significa que hay contactos fuertes que hay que corregir. Entonces, habría que mover y prender que ambas arcadas tengan el movimiento para yo poder realizar el movimiento del arco superior sin generar un contacto prematuro. En el caso de este paciente, pues su línea de sonrisa es agradable, por tanto no quisiera ni extruir mucho ni intruir mucho los incisivos, sino buscaría mantenerlos en posición. ¿Okay? Dentro de estas herramientas de grupo también está la herramienta de torque en grupo. Esta es una de las nuevas herramientas del Software Approver. En este caso puedo hacer movimientos de torque. Si se fijan ustedes, siempre hay un movimiento posterior al momento de hacer esta compensación del torque anterior. Yo muevo las arcadas y hay un movimiento posterior de todos los dientes. Si yo necesito menos torque en la arcada inferior o más torque en la arcada inferior, lo muevo desde esta herramienta y me dice exactamente cuánto es lo que yo voy a mover. ¿Okay? Una herramienta más de esta cuestión de los grupos es la parte de la expansión posterior. Mi curva de Wilson, ¿dónde quiero dejarla? ¿Qué tanto quiero yo que estos dientes se verticalicen o bien regresen a la posición más cercana? Si ustedes se fijan, cuando yo hago un movimiento, siempre tiene una repercusión en los dientes vecinos. Esto es algo nuevo que se integró al sistema de Insignia recientemente, que realmente nos lleva más, nos da más fidelidad en nuestros tratamientos. Ok, ya una vez que hacemos todos estos macro cambios, lo que vamos a hacer es escribir una nota al técnico que nos reprograme nuevamente todo el tratamiento. ¿Por qué? Porque todos estos macrocambios van a tener una repercusión directa sobre las medidas y los torques del paciente. ¿Sí? En este caso, imaginemos que ya recibimos nuestra segunda corrección de parte del técnico. Esto lo tenemos de un día para otro. Yo escribo la nota, le mando al técnico que retrabaje el caso. Al siguiente día tengo ya nuevamente el caso retrabajado y vuelvo a revisar las cuestiones importantes. Si ya se cubre todas mis necesidades en cuanto al movimiento anteroposterior, movimientos de macro, torque, etcétera, etcétera, puedo pasar al movimiento
individualizado. Que esto es también una herramienta muy, muy potente porque generalmente nosotros podemos elegir todas las vistas que queramos. Entonces, en el caso del arco de la sonrisa superior, por ejemplo, yo pongo mi regla en la parte posterior y pongo mis dientes. ¿Dónde quiero que estén los caninos? ¿Qué altura? A algunos nos gusta el smile arc, el canino un poquitito más arriba. ¿Qué tanto? ¿Punto 25? Ok, perfecto. Entonces vamos a tratar de dejar el otro canino a la misma altura. ¿Sí? Existen otros doctores que les gusta que los caninos estén a la altura de los centrales. Esto yo lo puedo generar con el software de Insignia. Entonces, ya una vez que realizo todos los microcambios, me voy a una herramienta de oclusión que me permite lograr la oclusión ideal, que todas mis cúspides funcionales estén en contacto, ¿sí? Eso es una herramienta muy poderosa. En caso de que yo tenga un contacto fuerte, por ejemplo, en este caso genere un contacto fuerte en los caninos, puedo sujetar el canino y levantarlo un poquito, y aquí ya me doy cuenta que este canino ya lo quité de este contacto fuerte. Del otro lado igual bajamos los caninos, entonces hay que compensar este movimiento y llevarlo nuevamente a que sean contactos homogéneos. Lo importante es que todos los contactos estén homogéneos y que no existan contactos fuertes. Esta tabla de referencia, la esquina superior izquierda, me marca con puntos blancos cuáles son los contactos que estoy teniendo al final del tratamiento, y si yo quiero disminuirlos, lo puedo hacer angulando, subiendo, bajando, intruyendo, o cambiando la inclinación de cada uno de estos dientes. Entonces, esta personalización realmente es única. Una vez que ya tengo todo esto hecho, nuevamente escribo al técnico para que retrabaje el caso. Y tengo que revisar por último la parte de los brackets. Es importante que veamos la posición específica de cada uno de los brackets. ¿Dónde están todos los brackets? Si yo veo un bracket en una posición irregular, puedo escribir una nota directa al técnico indicando que este bracket está en una posición irregular, que por favor me ayude a acomodarlo, o es muy probable que el diente esté inclinado o que esté en alguna posición no adecuada. Lo cambio yo y automáticamente al mover el diente y que el técnico retrabaje el caso, el bracket se mueve de posición. Siempre van a buscar que el alambre corra recto a través de todas las ranuras de los brackets. En caso de que yo vea el diente en muy buena posición y el bracket en mala posición, es cuando yo ya puedo intervenir con el técnico y decirle, necesito que me ajustes la posición de este bracket. Desde estas vistas también puedo revisar la forma de cada uno de los arcos. Si se fijan, los arcos tienen ligeros dobleces. Estos ligeros dobleces son pequeñas compensaciones que compensan, la anatomía específica de los dientes. Recordemos que todos los dientes tienen una anatomía distinta, por tanto, estos dobleces que se están generando con Insignia obviamente tienen que ser dobleces ligeros para no generar fricción ni generar un contacto fuerte de los arcos con el bracket. Estos dobleces me están perfeccionando la forma del arco directamente al paciente. ¿Qué quiere decir? Que tanto el bracket, con un perfil más amplio de alguna de las caras, como el arco, con estos ligeros dobleces, van a ayudarme a perfeccionar la parte de oclusión y de perímetro de arco del paciente. ¿Ok? Entonces, ya una vez que tengo listo mi caso y que me gusta todo lo que he hecho, puedo enviarlo directamente al técnico, lo apruebo. Acá en la esquina inferior izquierda hay un botoncito que dice aprobar y se manda a producir el tratamiento. Existen muchas más herramientas que podemos utilizar.
¿Cómo andamos de tiempo, Fer? Bien. Ok, voy a dar un poquito más de tiempo para revisar otra herramienta que tenemos. Esta herramienta es una herramienta que ya incluye el software de Insignia que se llama DigiCast, que es un modelo digital para todos aquellos que les gusta hacer el análisis directo sobre los modelos. Tenemos la opción de utilizar las herramientas diagnósticas como el espacio disponible, el espacio requerido, etcétera, etcétera. Podemos hacer análisis de Bolton, o sea, medir cada uno de los dientes. Al final nos da una proporción ideal de cada uno de nuestros dientes y podemos descifrar si existe Bolton o no y dónde existe, si es superior o inferior, en la arcada maxilar o en la mandíbula. Podemos hacer una proyección de Tanaka, Johnston o Moyers, un estudio de dentición mixta. Podemos medir la sobremordida vertical, medir el ancho total del arco. O sea, todo esto son opciones que nos da el software para hacer mediciones. Son herramientas diagnósticas que son muy útiles, que quizás no tendríamos normalmente en un paciente donde no tengamos un modelo digital, o que nos tomaría mucho más trabajo hacerlo. Entonces, estas herramientas a través de la plataforma de DigiCast, antes no las teníamos disponibles, ahora ya las tenemos disponibles a través de Insignia. Y entonces es algo muy importante. Toda la cuestión de cefalometría, oclusión, etcétera, etcétera, lo podemos revisar desde esta pestaña. Ok, regresamos a la interfaz de Insignia y... Ok. Bueno, básicamente, esto es todo lo que podemos manejar a través del software. Ya una vez que aprobamos el caso, lo enviamos. Esperamos alrededor de un mes para que nos llegue la prescripción ya hecha, los brackets, nuestra caja, y podemos estar cementando en boca del paciente. Esto es un sistema, recordemos, es un sistema personalizado, 100% personalizado. Las grandes ventajas que me da con la cuestión de los tiempos es algo que, de lo que se pueden ver beneficiados todos mis pacientes. Y bueno, en promedio nos estamos tardando alrededor de un año con los pacientes de Insignia. Existen casos un poco más simples en los que puedes tardar alrededor de 6-8 meses, pero un caso de una dificultad moderada, más o menos alrededor de 12 meses, 14 meses es el promedio que se está tardando con Insignia. Recordar nuevamente a todos los doctores que es bien importante que nosotros traslademos todo nuestro conocimiento al software. Si nosotros hacemos algún mal movimiento en el software, si dejamos algún diente irregular en el software, alguna malposición de los brackets, alguna cosa que no quisiéramos ver en boca, esto se va a trasladar a la realidad en el paciente. Entonces, la herramienta diagnóstica más importante en Insignia es el Approver, es nuestra herramienta de trabajo, es trabajar un poco más al principio para no trabajar tanto al final del tratamiento. Pues bueno, con esto concluyo la charla del día de hoy. Espero que les haya sido de interés. Quiero aprovechar para invitarlos al Damon Forum este año, que va a ser del 26 al 28 de octubre en el World Trade Center de la Ciudad de México. Voy a tener la oportunidad de estar compartiendo justamente un taller de Insignia con el doctor Enrique González. Y pues bueno, vamos a tener ponentes de talla internacional que van a estar hablando sobre el sistema Damon y sobre el sistema Insignia y qué es lo que están haciendo del otro lado del mundo con estos tratamientos de ortodoncia personalizada. Pues bueno, les agradezco mucho su tiempo y estoy abierto a sus preguntas. Se va a ver sesión. Muchísimas gracias, doctor Héctor García Latorre, por esta interesante información que nos compartió el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros queridos amigos de ORMCO. Queridos odontonautas, les recordamos que con su conexión a la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI, y a quienes nos acompañan vía Facebook o YouTube les pedimos por favor ingresar a www.ormco.com
www.inteligenciadental.com/CADI. Aquí podrán acreditar la constancia digital de la conferencia del día de hoy. Asimismo, podrán realizar la impresión de sus CADIs acreditados hasta el momento. Y si es necesario, también podrán modificar sus datos. Doctor, si le parece bien, comenzamos con la sesión de preguntas y respuestas. La primera pregunta del doctor Rentería, ¿cómo se llama el software? El software se llama Approver. Este software lo consigues a través de la plataforma digital de Insignia de Ormco, y ya una vez que estás dado de alta con tu nombre de usuario y contraseña en la página de Ormco Digital, ingresas y viene una pestaña para que puedas descargar el software. Para todos aquellos que quieran comenzar a trabajar con este software, lo pueden descargar desde esa página teniendo su cuenta. Obviamente hay que ponernos en contacto con el representante de Ormco, y bueno, él les va a dar sus claves para que ingresen, descarguen el software, y este software ya viene con casos de ejemplo donde ustedes van a poder manejar y trabajar el sistema, y bueno, vamos básicamente a mover todo lo que quieran mover y probarlo. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Vargas. Dice que está poco familiarizado con el sistema, que si es necesario alguna capacitación previa. Perdóname, ¿me la repites, por favor? Sí, claro que sí, doctor. Nos pregunta el doctor Vargas que está poco familiarizado con el sistema, que si es necesario alguna capacitación previa. Bueno, actualmente todos pueden formar parte de los usuarios de Insignia. Lo único que sí hay que hacer es acercarse con el representante de Ormco para que les pueda dar sus claves de acceso. Nosotros estamos realizando talleres de capacitación de Insignia, y justamente hay una nueva fecha con el doctor Enrique González, que es el 13 de octubre de 2017, de este mes justamente, de este año, perdón, justamente. Van a ser 7 horas de curso y comienza de 9 a 1, termina a las 6 de la tarde. Esta es una de las capacitaciones más próximas, que estamos justo a una semana de iniciarlas. El siguiente año vamos a tener capacitaciones también de Insignia con un servidor, y pues bueno, tanto el doctor Enrique González como yo estamos capacitando a los doctores para que puedan utilizar esta herramienta. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Romero. Quisiera saber cuál es la diferencia en costo de un tratamiento convencional con respecto al Insignia. Bueno, la cuestión de los costos vamos, Insignia más o menos ahorita alrededor de, no sé, andará $620. Ok, 600, $800 aproximado, ¿no? Yo generalmente, como hago esta cuestión, es siempre cobro un poco, no un poco, más por la cuestión de Insignia. Yo los honorarios que percibo por un caso de Insignia son mucho mayores de los que percibo por un caso de Damon. Entonces, toda esta diferencia que se tiene está totalmente neutralizada por la cuestión de los honorarios. No es tanto realmente, pero sí hay que considerar que pues, es un sistema que se está personalizando al 100%. Gracias, doctor. La doctora Rodríguez pregunta, si no tiene el escáner, ¿se pueden enviar las impresiones? Envío muchos casos con Insignia, y la mayoría de los casos que se han enviado han sido a través de impresiones de PBS. Para aquellos que tengan el escáner, que lo puedan aprovechar, es increíble poderlo hacer sin tener el problema de estar tomando las impresiones, pero regularmente todo el proceso se hace a través de una impresión de PBS. Nosotros la enviamos a que nos la digitalicen, se digitaliza, nos la regresan en menos de 24 horas, en un día ya lo tenemos listo, y con esto ya nos ahorramos la parte quizás de la inversión del escáner.
pero sí es posible. Gracias, doctor. Nos pregunta la doctora Rodríguez, ¿Insignia hace la planeación del tratamiento e indica si es necesario hacer alguna extracción? No. Nosotros somos los que tenemos que indicar la planeación que vamos a querer proyectar en el paciente. Es muy importante, la parte diagnóstica la hacemos nosotros. Recordemos, los técnicos que están capacitados con Insignia no son ortodoncistas, nosotros somos los que dirigimos estos tratamientos, entonces todo lo que yo tenga planeado con el paciente lo tengo que proyectar directamente a las instrucciones que voy a mandar al técnico y el técnico me hace el tratamiento conforme yo lo planeo. Entonces aquí lo importante es, como les decía, trasladar todos nuestros conocimientos de ortodoncia al software. Gracias, doctor. El doctor Miguel Carrasco pregunta, ¿puedo tomar la impresión de un solo paso? Sí, totalmente. Digo, la verdad es que yo soy un poquito precavido, me gusta más que sea la cuestión del cuerpo ligero, pero se pueden tomar la impresión a un solo paso, tanto con el pesado y el ligero, siempre y cuando se vea que la impresión no tiene ningún defecto ni ningún problema, se puede hacer sin problema y te ahorras 10 minutitos más o menos de impresiones, pero se puede totalmente, puede hacer. Gracias. La doctora Rodríguez pregunta si Insignia diseña también los tratamientos de ortodoncia linguales. Por el momento no está la plataforma lingual con Insignia. El bracket más similar que se tiene de autoligado, vamos, con Ormcos es Alias, pero actualmente no se puede hacer la personalización al 100%. Tengo entendido que se está trabajando en ello, pero por el momento no. Gracias, doctor. La doctora Rodríguez, ¿de qué material es el clip del bracket? Es una compuerta metálica, es un bracket moldeado, como el Damon, es el mismo justamente. Es un bracket moldeado, no es un clip lo que tiene, es una compuerta. Gracias. Tenemos una pregunta de la doctora Guadalupe López. ¿Solo funciona con sistema de autoligado? ¿Qué se hace si por alguna eventualidad el paciente pierde algún bracket? ¿El sistema toma en cuenta las raíces cortas para fabricar el bracket o cómo se manejan estos casos? Ok. La respuesta a la primera es, Insignia empezó como un sistema de ligado convencional. O sea, el concepto de Insignia es personalización de los brackets. O sea, empezó con un bracket gemelar personalizado, con torques personalizados. Actualmente se pueden enviar todavía en algunos países los brackets no de autoligado, pero con esta revolución del autoligado y todas las mejoras que se vieron a través del sistema de Damon, etcétera, etcétera, pues se pasó a utilizar el sistema de autoligado Damon. Entonces, pues teniendo todas las ventajas de un sistema de autoligado, pues sería lo ideal, ¿no? Mandarlo con Insignia SL. Les digo, básicamente es un bracket Damon que está customizado al 100%. La otra pregunta era de ¿qué pasa con las raíces? Ok, las raíces que nosotros proyectamos en nuestro CBCT se proyectan en el software totalmente y las considera, sí. Aquí lo que tenemos que pensar nosotros es qué tantos movimientos queremos hacer con este tipo de dientes. O sea, radicularmente tengo un diente comprometido, realmente quiero moverlo tanto, entonces esto lo planeo yo con el software. El software lo que me va a hacer es, me va a proyectar el tamaño real de la raíz, pero no me va a influir sobre el movimiento. Esto lo tengo que hacer yo directamente. Y la otra pregunta era sobre un bracket que se pierda. Nosotros tenemos brackets de repuesto en la caja, vienen 8 tubos de repuesto. Generalmente con autoligado, que es lo que estamos mandando con Insignia, no se pierden los brackets anteriores porque cuando se desalojan se quedan colgando en el alambre. Los que se llegan a perder a veces son los segundos molares, los primeros molares. En ese caso tenemos nuestro repuesto.
En caso de que se llegue a perder un bracket anterior, pues hay que solicitar el repuesto Ormco, o también lo que podemos hacer es poner un bracket Damon con una prescripción similar en lo que llega nuestro repuesto. Gracias, doctor. La doctora López nos pregunta, ¿qué trazos cefalométricos se utiliza? ¿Qué trazos cefalométricos utilizo yo? Sí, otra vez. ¿Sí? Ok. Bueno, yo utilizo la cefalometría tanto de Ricketts como Steiner. Pues, de hecho, la verdad es que hago una combinación, pero básicamente son esas dos. Un poquito de Tweed, del triángulo y más nada. Bajo, básicamente. Gracias, doctor. La doctora Lima nos pregunta, ¿es necesario certificarse en insignia? Lo que es necesario es contactar con el representante de Ormco para que te puedan dar tu clave y tu usuario. Esto, pues, hay que ponerse en contacto con ellos directamente para que ocurra, pero no es, vamos, no existe una certificación por parte de la empresa como tal por una cuestión de regulación. Lo ideal es que se tome el curso, obviamente, para que los doctores aprendan a utilizarlo y sepan cómo funciona. Y en esos cursos lo que están haciendo los representativos de Ormco es registrar a los doctores para que ya tengan su acceso una vez que acudieron al curso. Muchas gracias, doctor. La doctora Contreras pregunta que si el curso está dirigido exclusivamente para ortodoncistas. Bueno, la herramienta de insignia pues es justo hecho para ortodoncistas. Digo, lo pueden utilizar dentistas, lo pueden tener dentistas como prueba, pero en sí la herramienta está hecha para los especialistas en ortodoncia. Gracias, doctor. La doctora Yescas pregunta, en los casos quirúrgicos, ¿cómo es la planeación? Esa pregunta está muy interesante. En los casos quirúrgicos tenemos que planear, como el software de Insignia tiene una compensación de los movimientos, nosotros podemos indicar qué dientes queremos que exista esta compensación y qué dientes no. Cuando hay un movimiento anteroposterior tan grande, pues obviamente queremos que esa compensación no se proyecte o no exista en el software. Entonces, en la cuestión de casos quirúrgicos, yo, por ejemplo, generalmente envío a la proyección de compensaciones de torque en la parte posterior. Las partes anteriores, pues trato de no moverlas porque el movimiento anteroposterior va a ser a través de una cirugía. Pero hay gente como, por ejemplo, el doctor Nasib Balud, que está realizando casos de cirugía primero con insignia y termina en 6 meses, lo cual se me hace impresionante, pero es una herramienta muy padre para combinarla con casos quirúrgicos. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra pregunta de la doctora Yescas. ¿En qué porcentaje es útil la tomografía que se envía con referencia a la posición de las raíces en el hueso maxilar y mandibular? 100%. Entonces, si yo no mando un estudio 3D, no me siento con la seguridad de que si lo enviara. O sea, hemos enviado muchos casos. Antes lo hacíamos sin el 3D, pero ahora teniendo esta herramienta es básicamente no aprovechar el 100% de lo que te están mandando. Entonces, yo les reitero, les recomiendo muchísimo que manden la cuestión del 3D porque es una herramienta muy importante. Es el cambio que se hizo este año, les digo, tiene poco que ingresó la cuestión de las raíces de insignia, entonces nos lo dieron, hay que aprovecharlo. En este caso, pues es algo que tenemos que aprovechar realmente. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta del doctor Meléndez. Buen día, ¿este sistema está abierto a otros sistemas de escáner intraoral? Sí, totalmente. Ahorita ya con la cuestión de las aperturas de los archivos STL, cualquier archivo STL que nosotros enviemos lo podemos integrar al software de Insignia.
Entonces, si ustedes cuentan con un escáner intraoral, pues los invito totalmente a que lo integren a su sistema de Insignia. Gracias, doctor. Nos preguntan también si bueno, en los casos de reposición o alguna caída, ¿se vuelve a enviar para la posición nuevamente? Ellos ya tienen el registro en el expediente del paciente, entonces tú a través de la plataforma, de la página de internet, puedes pedir un repuesto, te comunicas directamente con ellos, pides el repuesto del diente y te mandan ya el bracket con la guía para posicionarlo. Perfecto, gracias, doctor. Preguntan el costo del equipo. Me imagino que se refiere al software. El software es gratuito, es totalmente gratuito. Para todos los que quieran probarlo, es un software gratis. Doctor, tenemos otra pregunta sobre los dobleces. Pregunta que si ya vienen realizados, la doctora Rodríguez. Sí, de hecho, si ustedes pudieron ver en la presentación, había ciertas compensaciones que se hacían en los arcos. Estas compensaciones muchas veces tienen que ver con una cuestión anatómica. Lo ideal sería que yo viera un arco con no tantos dobleces, porque al final de cuentas el bracket está teniendo ese recambio para llevar a que mi arco sea perfectamente recto. Pero muchas veces por cuestiones anatómicas esto no es posible, entonces el software nos genera esos ligeros dobleces y ya vienen hechos por los técnicos directamente. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta del doctor Tadeo García. Pregunta que él tiene el escáner Sirona. ¿Es compatible con Insignia? Totalmente compatible. Te exporta un archivo de STL. O sea, si te exporta el STL, si tú logras liberarlo, lo puedes enviar sin problema. Nos preguntan el contacto para, bueno, con OMCO para tener el sistema Insignia. A ver, les paso el número de Fernando, que es el manager de Insignia en México. Denme un segundo y se los escribo ahorita. Es 222-192-63-16. Ese es el número de Fernando, que es el representante de Insignia por parte de ORMCO a nivel nacional. Entonces, todas las cuestiones las pueden revisar directamente con él. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Santiago. Dice, buenos días, excelente conferencia, de gran ayuda. ¿En los pacientes que necesitan stripping se realiza antes de las tomas de impresión o después? No. El stripping se hace siempre después, bueno, como recomendación, se pudiera realizar antes, pero el software te calcula el stripping necesario, entonces no tiene caso que se haga antes. Siempre hay que mandar al paciente sin tocarlo, sin hacerle absolutamente nada. El software nos va a regresar, no sé si recuerdan que por ahí vimos una pestañita que decía IPR, que nos comentaba para que nosotros logremos esa oclusión ideal, esa interdigitación perfecta y esa angulación de los dientes, muchas veces se requiere un poquito de desgaste interproximal. Entonces, el software nos lo indica y nosotros ya lo proyectamos directamente en el paciente una vez que lo recibimos. Pero sí, la sugerencia siempre es mandar al paciente sin haberle hecho nada para que el mismo software aprovechemos todas las ventajas que nos da y podamos realizar ese desgaste interproximal posterior. Gracias, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Yescas. Si los movimientos quirúrgicos en cirugía ortognática se pueden simular en el approver o el técnico los realiza. El movimiento va a estar simulado en el software. Aquí la cuestión es nosotros saber
qué dientes queremos que se proyecte el algoritmo de compensación con el software de Prover. O sea, nosotros vamos a ver en un caso quirúrgico la posición final de los dientes del paciente. Facialmente no tenemos la proyección, pero dentalmente se tiene esa proyección quirúrgica. Aquí recordemos, lo importante es saber qué dientes vamos a proyectar, qué dientes vamos a encender esta compensación para que funcione los movimientos tal cual queremos. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Pregunta, ¿en qué tanto se disminuye el tiempo de tratamiento en comparación del sistema Damon, el doctor Rentería? Bueno, en comparativa con el sistema Damon, empíricamente, doctor, te lo digo porque no hay alguna referencia literaria que yo tenga, puedo decir de alrededor de un 20-25% sin problema. O sea, estoy mejorando los tiempos de tratamiento en un 25%. Gracias, doctor. Tenemos una última pregunta del doctor Sánchez. En casos de extracción, ¿la mecánica a utilizar es indicada por el software o es de libre elección? Cuando